conferencias La historia que nos une, como parte del aniversario de la ciudad. Damos la bienvenida a la regidora Marisol Barrón Betancourt, presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y de Cultura, a la regidora María Guadalupe Arellano Espinosa, presidenta de la Comisión Permanente de Obras Públicas, a Octavio Zuna, director del IMAC, a Alejandro Vázquez Zúñiga, director de Turismo del municipio, a la doctora Marcela López Arellano, historiadora, y al doctor Andrés Reyes Rodríguez, también historiador. Damos la palabra a la regidora Marisol Barrón Betancourt. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, a los integrantes del Presidium, amigas y amigos de la prensa. Suele decirse que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Siempre me ha llamado la atención esta idea. Si bien comprendo su sentido, no creo que conocer la historia deba solamente centrarse en lo que no queremos ser. Conocer nuestra historia también es entender lo que somos. El esfuerzo que hoy presentamos coordinadamente entre diversos niveles municipales, investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y otras instituciones me hace recordar lo segundo, que entender nuestra historia es entender los cimientos sobre lo que se construye nuestra identidad. Si bien hay que celebrar al equipo de ponentes que tiene una trayectoria extraordinaria, quienes aparecen como protagonistas aquí gracias a las horas y horas de investigación, pasión y dedicación que las y los ponentes han tenido por años, son las mujeres y hombres que han construido este orgullo, nuestra identidad hidrocálida. Las y los verdaderos protagonistas de este ciclo de conferencias. Me emociona personalmente, debo decirlo, ver a tantas mujeres investigadoras, también ver en este ciclo de conferencias los nombres de Dolores Castro, Carmelita Martín del Campo, Vicenta Trujillo, Anita Brenner. Son mujeres todas admirables y que nos inspiran a seguir practicando activamente de la construcción de nuestra realidad. Que sea un ciclo provechoso, que nos recuerde la historia que nos hizo llegar hasta aquí, que nos hizo ser lo que somos, esta historia que tenemos en común, quienes vivimos en esta ciudad, la historia que nos une. Muchas gracias. Gracias, regidora, y cedemos el uso de la voz a la regidora María Guadalupe Arellano Espinosa. Hola, muy buen día. Estoy muy contenta de estar participando en este evento, aunque pertenezco solamente como parte del colegio, del grupo de turismo, de la Comisión de Turismo. Estoy muy contenta porque creo que es tan valioso conocer más sobre la historia de nuestro estado, de nuestra ciudad. Y además estoy muy contenta para poder darle reconocimiento a tantas personas que han dejado su legado. Ahorita platicaba con el maestro Andrés y todo surge de qué le vamos a preguntar, como decía Marcela, qué le preguntamos a la historia, qué queremos conocer. He aprendido tanto que estoy tan emocionada como mis compañeros. Yo solo quiero invitarlos a que difundamos este ciclo de conferencias, porque este tipo de eventos nos da identidad, como lo dice el propio nombre, es la historia que nos une. Gracias, regidora, y pasamos el micrófono a la doctora Marcela López Arellano para que nos cuente un poco más de estas conferencias. Muy buenos días a todos. Antes que nada, yo quisiera dar las gracias al presidente municipal, al licenciado Leonardo Montañez Castro, a la regidora de la Comisión de Cultura Marisol Barrón, al regidor de la Comisión de Turismo, licenciado Carlos Ortega, a la regidora Marilupe Arellano, integrante de la Comisión de Turismo, al director de Turismo, el maestro Alejandro Vázquez, y al director del Instituto Municipal de Aguascalientes de Cultura, el licenciado Octavio Zuna. Esto que estamos haciendo aquí no sería posible sin el apoyo y la coordinación de todas estas áreas. La idea de hacer un ciclo de conferencias de personajes surgió, por supuesto, del interés del presidente municipal y nos emociona muchísimo a los historiadores. Yo creo que este proyecto tiene 3 dimensiones que quiero mencionar. La primera es el reconocimiento al trabajo de los historiadores y las historiadoras.
Muchos de nosotros hemos dedicado años a encontrar en los papeles, los documentos en Guadalajara, en Saltillo, aquí en Aguascalientes, para poder formar esas biografías de estos personajes. Y creo que un proyecto como este da reconocimiento a la historia. La segunda dimensión que me encanta es que la presidencia municipal nos abre una ventana precisamente para poder hacer visibles estas historias. Porque muchos de esos libros que son súper bonitos y están en las librerías no llegan a la gente, o porque no saben en dónde están o no conocen, y no saben dónde están las historias de esas calles que pisamos diario, ¿no? José María Chávez, esta calle que todos hemos subido y bajado por años, pues ¿quién fue? ¿Qué le pasó a ese señor? ¿Cuándo vivió? ¿Verdad? Y creo que la tercera dimensión que me encanta de este proyecto es que el eje será Aguascalientes. Aunque muchos de los personajes no nacieron aquí, sí vinieron a Aguascalientes, dejaron su huella en Aguascalientes y hubo cosas de Aguascalientes que los marcaron. Entonces son conferencias, aunque lo hablábamos con el señor presidente municipal, decíamos que ojalá fueran charlas, ¿verdad? Que fueran charlas en donde pudiéramos comentar como historiadores con la gente que venga las cosas bonitas de las vidas de estas personas, pero también lo que les pasó, las guerras que vivieron, los duelos que les sucedieron, sus familias, quiénes eran sus padres. De esa manera conectamos nosotros mismos con nuestras vidas, con ellos, ¿no? Con ellos y ellas. Entonces, les voy a comentar yo a los primeros 4 personajes que veremos en este ciclo de conferencias, bueno, 4 o 5, y luego se los paso al doctor Andrés, bueno, para comentar. La primera conferencia es de la doctora Aurora Terán Fuentes y ella nos va a contar a Jesús Terán Peredo. La mayoría de las personas conocemos el mercado Terán, el aeropuerto Jesús Terán, el fraccionamiento Jesús Terán y la mayoría pues tal vez no conozcan su vida, algunos datos de él, pero no todo, ¿no? Y la doctora Aurora nos contará de Jesús Terán. El maestro Vicente Esparza Jiménez del Centro INA, él nos va a contar sobre por qué las calles de Aguascalientes se llaman como los personajes. ¿Quién le pone los nombres a las calles y por qué se llaman así? Y algunos de estos personajes nos va a contar sus vidas también. El doctor Salvador Camacho Sandoval nos va a contar, él que es especialista en educación, nos va a contar a la maestra Vicenta Trujillo. Hay una calle, la calle de la maestra Vicenta Trujillo, pero la mayoría de las personas tampoco sabe cuándo vivió la maestra Trujillo, qué hizo. Y nada más como dato, les cuento que es la única mujer que ha sido directora de la Secretaría de Educación Pública en el Estado. En la historia de Aguascalientes es la única mujer. Y bueno, tendremos un panel, ¿verdad? El jueves 29 sobre la maestra Dolores Castro, que desafortunadamente acaba de morir, pero también ahí estará su vida, ¿no? Y bueno, quisiera pasarle el micrófono al doctor Andrés para que nos diga de los demás. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, sobre todo a las personas que nos acompañan en el presidio. Mis respetos para ustedes. Yo quisiera decir 3 cosas antes de mencionar algunos de los otros invitados. Una, que la relación entre los buenos gobiernos y el arte es viejísima. Es cosa de que vean lo que pasó con los griegos clásicos, cómo le dedicaron tiempo a la cultura, al pensamiento, a la historia, al arte. Y podríamos pasar por el Renacimiento con la ciudad de Florencia, Nueva York el día de hoy y muchas otras ciudades que se han enseñoreado y han trascendido el tiempo en el que les tocó vivir porque tuvieron una preocupación por el arte, por la cultura y por supuesto por la historia. Entonces esto es algo muy importante. Lo segundo es que la historia casi siempre pensamos que es una especie de nostalgia de lo que ya pasó hace muchos años. Nosotros los historiadores contemporáneos pensamos que la historia es del presente o no es. Ya no podemos cambiar el pasado. Lo que sí podemos cambiar, y lo hacemos todos los días, es cambiar la interpretación de lo que pasó. No hace mucho hubo una exposición aquí en el Museo Regional de Historia donde, producto de 20 años de investigación arqueológica, la arqueóloga nos hizo comprender que teníamos un pasado muy diferente al que se había pensado durante mucho tiempo. Se pensaba que aquí había recolectores y cazadores ocasionales, y ella vino a decirnos: no es cierto, aquí hubo lugares estables, sociedades organizadas, jerarquizadas, complejas, sedentarias y no nómadas como se pensaba. Y así podríamos hacer un largo recorrido. Para nosotros la historia
presente. Tercero y último comentario previo, el asunto de concebir a la historia como un elemento, decía la regidora, como un elemento de la identidad, no es un juego de palabras, es una verdad muy fuerte, porque nos hace entender que la categoría, la jerarquía de una sociedad, que es la que todos queremos, es un factor de unidad. Si profundizáramos en la historia de nuestra ciudad, seguiríamos teniendo diferencias, pero no me queda la menor duda que aumentaría. Todos queremos a la ciudad, es difícil ahí. Todos queremos a la ciudad y es muy difícil que en eso podamos tener discusiones. Entonces la historia es un factor de unidad, la historia es un factor es una especie de cemento de nuestra sociedad. Ahora, pasando por los comentarios que hizo la doctora Marcela, vamos a tener también, no sé si mencionaste, Carmelita Martín del Campo, la primera presidenta municipal de este municipio en el que nosotros vivimos. Ella viene y trasciende no solamente por ser una mujer eficaz en el gobierno, sino trasciende porque logra sobresalir en un mundo que estaba construido exclusivamente por hombres. Ella nos recuerda que la historia es maestra de la política, en la medida que tengamos presencia clara de dónde venimos, de cómo es logrado tener éxito e inclusive de nuestros fracasos. En esa medida vamos a ser más inteligentes para vivir en una sociedad también inteligente. Entonces, Carmelita Martín del Campo es una oportunidad única para saber qué sucede con este pasado que no es tan lejano. Luego vendrá el tema de José María Chávez, del cual ya hizo un comentario la doctora Marcela López Arellano, que es no solamente el nombre de una calle, estamos hablando de un hombre que perteneció a una familia que por generaciones construyó no solamente trabajos en el gobierno, tuvieron las primeras imprentas más importantes de Aguascalientes, los talleres, hicieron son los padres de una generación de arquitectos, pintores, escritores, que es importante tenerlos presentes. Luego vendrá también algo que es muy frecuente, un reconocimiento al personaje Jesús F. Contreras, que es un hombre que trascendió a su propia ciudad, trascendió a su propio país y llega y forma parte de la Exposición Universal de París aproximadamente más o menos hace 100 años, y eso nos da una idea de lo que un aguascalentense puede hacer trascendiendo no solamente a su ciudad, sino a su propio país. Así es que es un personaje que vale la pena tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos decir de Jesús? De Refugio Reyes. Refugio Reyes es un símbolo ya de la ciudad. Nació como un personaje con habilidades para construir y sin darnos cuenta, de una manera muy suave, muy encantadora, se convirtió en el referente urbano de esta ciudad capital. Si nosotros quitamos los edificios construidos por Refugio Reyes, muy probablemente tendríamos una noción muy diferente de esta ciudad. Así es que es un hombre trascendente que vale la pena conocerlo un poco más. Finalmente, para dejarle la última parte a la doctora Marcela, Saturnino Herrán. Saturnino Herrán hace algo que sin salir de México, de nuestro país, se volvió universal. Una cosa es que seamos muy amantes, que queramos con mucha pasión a nuestra ciudad, y otra cosa es que descubramos desde nuestra ciudad, desde nuestra mirada, las verdades más profundas del planeta, las verdades más profundas del mundo, no de ahora, sino de siempre. Y Saturnino Herrán lo hizo. Fue un hombre que visualizó Aguascalientes y desde Aguascalientes reconoció el mundo. Y esto es digno de que el municipio, es una doble dignidad, es digno que el municipio reconozca al pintor a su propia dignidad, y a su vez el municipio con sus diferentes instancias de trabajo reconoce a sí mismo y se convierte también en un factor de dignidad. Dejo por último los últimos personajes a la doctora Marcela. Muchas gracias. Los últimos 3 personajes que serán tratados en estas charlas son, por supuesto, José Guadalupe Posada, ¿verdad? Que tenemos la famosísima Catrina, pero muchísimo más de él. Alguna vez leí también en algunas de las biografías escritas sobre él que sus grabados sobre calaveras fueron tan solo el 3% de todo el trabajo que hizo en su vida,
y pensamos que solo fue lo que hizo, ¿no? Pero conocer su vida, cómo creció aquí, estudió aquí, porque hay un historiador que ya encontró que sí estudió aquí en la academia, y luego se fue a León y luego a México. Todo eso es lo que pues en estas charlas iremos conociendo, ¿no? De una manera muy íntima, acercándose a su vida, ¿no? También veremos la vida de Jesús Díaz de León, ¿no? Esta calle que lleva hacia el Encino y que luego muchas personas no saben quién fue Jesús Díaz de León. Pues fue un gran médico, intelectual, tuvo un periódico que se llamaba El Instructor, que duró como 30 años su periódico. Él junto a Manuel Gómez Portugal fueron los que hacían experimentos en el Hospital Hidalgo para curar a las personas, porque estaban preocupadísimos por lo que sucedía con la epidemia de tifo, por ejemplo, de 1892. Es decir, nos van a contar a las personas en esas crisis que ahora nosotros entendemos lo que es una epidemia, y a ellos les tocó, en muchos momentos les tocaron epidemias o guerras, y nos contarán. Pero también en esta charla veremos a Angelita Volado, esposa de Jesús Díaz de León, porque en estas investigaciones que ha hecho el doctor Luciano se ha encontrado con que la esposa de Jesús Díaz de León fue artista y tuvo exposiciones hasta en Chicago, y estamos hablando de 1900, ¿verdad? Entonces es una parte de la historia que hay que conocer y que precisamente nos vendrán a contar. Y el último personaje que veremos será Anita Brenner. Muchas personas ya conocen de Anita Brenner, pero bueno, pues hablaremos de ella también desde el punto de vista de una mujer que nace en Aguascalientes, su infancia es aquí durante la Revolución y luego se va al mundo, ¿no? Y trasciende Nueva York como periodista, escritora y gran, digamos, divulgadora de todo lo que es el arte mexicano. Entonces, esas son las conferencias que se estarán presentando los jueves. Quiero ya pasar la palabra para que ya la parte logística me la cuenten los que están organizando, pero pues estos son los personajes. Espero que nada más de mencionárselos ya se les haya antojado a ustedes venir a estas charlas, ¿verdad? Gracias, doctora, gracias, Andrés. Y cedemos la palabra a Octavio Zuna, director del IMAC, para que nos cuente un poco más de cuándo serán las conferencias. Pues muchísimas gracias, es un honor para mí estar en este presidium con estas personas que nos acompañan el día de hoy, grandes personajes de Aguascalientes en este momento. Quiero agradecer a todos. Para nosotros es muy importante que estas actividades académicas se desarrollen en el marco del Festival de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, que el conocimiento de las y los ponentes sea compartido con el mayor público posible, en especial por las nuevas generaciones. Es importante que conozcamos, cultivemos la memoria histórica para entender de dónde viene nuestra cultura, cómo es que se ha transformado la sociedad a lo largo de los años, quiénes son los constructores y los pilares de nuestra sociedad y la cultura, para poder valorar y entender que Aguascalientes es un lugar privilegiado. Les reiteramos la invitación para que disfruten y aprovechen estas conferencias, las cuales se van a llevar a cabo todos los jueves del mes de septiembre, octubre y noviembre. Empezamos el jueves 1 de la próxima semana a partir de las 19 horas en el Salón Cabildo de aquí del Ayuntamiento de Aguascalientes. Es muy importante que difundamos, que invitemos a todos aquellos que les gusta la historia, que les gusta conocer. Va a haber información nueva que se tiene gracias a los historiadores que han estado investigando a cada una de las conferencias que van a llevar a cabo. Ojalá todo el término de este proyecto cultural que tenemos lo concentremos con un editorial, un libro de todas estas experiencias que vamos a estar viviendo en este momento y cosas futuras que vienen todavía, que estamos planeando también. Los invitamos a todos, agradezco a todos su participación, su colaboración, agradecerle al alcalde Leonardo Montañez por habernos reunido, y es un trabajo en conjunto de diferentes áreas del turismo, con mis compañeras, amigas regidoras, los historiadores que nos acompañan el día de hoy, la gente de comunicación, y principalmente pues el pilar de esta reunión y de este trabajo fue el licenciado Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Gracias, y no sé si Alex nos quisieras dar unas últimas palabras. Bueno, buenos días a todas y todos.
saludar a mis compañeras y compañeros de mesa y también extender el saludo para Leonardo Montañez, el presidente municipal, impulsor de esta iniciativa. Y a las compañeras y los compañeros de medios, yo me estaba acordando que cuando anunciamos el Festival de la Ciudad antes de pandemia, tenerlos siempre aquí presentes será muy grato. Y me da mucho gusto que no solo los convoquen los grandes artistas y los eventos, digamos, populares, sino también algo como esto que parece mucho más sutil, pero de alguna manera es mucho más trascendente en un sentido más profundo, ¿no? Les voy a platicar muy rápido que a mí me tocó cuando era muy joven ir a estudiar a una universidad extranjera en Chile, y muy cerca de mi universidad había una escuela que se llamaba Escuela México, en donde vi unos grabados de unos murales de David Alfaro Siqueiros y de Javier Guerrero. Siempre me llamó la atención cómo terminaron esos murales ahí. Fue a partir de un terremoto en donde el gobierno mexicano mandó apoyo, mandó ayuda, y yo decía, aquí terminó el muralismo mexicano. Y empecé a interesarme en el muralismo mexicano, y cuando llegué a Aguascalientes, reparé por primera vez en mi vida que los murales del palacio de mi ciudad, del palacio de gobierno que estaba en mi ciudad, estaban pintados por un muralista chileno. Y dije, qué raro cómo se unen las historias, ¿no? Cómo de alguna manera las historias convergen de maneras raras. Yo creo que la labor de los historiadores y las historiadoras tiene mucho de descubrir estas cosas casi una historia de seducción sobre estas coincidencias extrañas. Venir a este ciclo de conferencias, que será todos los jueves a partir de la próxima semana, exceptuando el jueves 15 de septiembre, pero que serán 12 conferencias que estarán todos los jueves, con excepción de esa, a las 7 de la noche, nos van a ayudar a respondernos un montón de preguntas, y esto es lo mejor de todo, preguntas que no teníamos antes de venir a estas conferencias. Pero, ¿qué es lo que une a un hijo de un albañil que nació en Zacatecas con una hija de un inmigrante judío que pasó por Aguascalientes y después fue a triunfar en Estados Unidos y en algún momento fue premiada por el gobierno mexicano como si no fuera mexicana? ¿Qué une a alguien como Dolores Castro, que se fue muy joven a estudiar a México y que trascendió en una generación importantísima literaria para el país? Pues lo que nos une es Aguascalientes, es esta ciudad que ha sido la que nos ha permitido este encuentro también, y creo que es fabuloso que celebremos a la ciudad de alguna manera honrando lo que la ciudad nos ha permitido descubrir, que son esas historias improbables, estas coincidencias maravillosas y esta sustancia inasible de lo hidrocálido que nos cohesiona a todas y todos. Muchas gracias, y los esperamos, y ayúdenos a difundir, como siempre lo han hecho para los eventos masivos, también para estos eventos, porque es muy importante. Ya seguramente Tavo les presentará otras actividades para el Festival de la Ciudad, pero esta es una primicia del Festival de la Ciudad, del aniversario de la ciudad en este año 2022. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, Alex. Y pasamos, no sé si tengan alguna pregunta. A Maurilio, adelante. Muchas gracias. Desafortunadamente, algunas generaciones anteriores habían señalado, criticado que era un culto a la personalidad, muchos de los nombres que estamos viendo, pero nos damos cuenta ahorita, creo que nada más es una salpicadita de lo mucho que vamos a escuchar, de que todos ellos tienen un gran bagaje, experiencia y siempre relacionada con el arte. ¿Qué nos dice Alex? ¿Qué nos dices, historiador, de esto? Andrés, ¿se encuentra esto muy relacionado? ¿Qué hay? Bueno, a ver, una de las cosas maravillosas de la historia que comparten de alguna manera alguna conexión con la ciencia es que siempre está dispuesta a revisarse, a corregirse. Yo creo que lo más importante de un ciclo
de conferencias como esta es que lo que va a proporcionar son argumentos, datos específicos que nos van a poder permitir hacernos un juicio si realmente solamente es un asunto de culto a la personalidad o cuántas de las cosas que estos personajes hicieron han representado para Aguascalientes muchísimas cosas, y no solo para Aguascalientes, para el mundo, para el país abrirse al mundo, perdón. O sea, Anita Brenner fue una promotora del turismo porque fue quien dio a conocer a muchos de los artistas que estaban en el país y que pudo generar este interés de que la gente viniera a conocer a México. Creo además que siempre todas las investigaciones son reflejo del tiempo, y ver, por ejemplo, tantas mujeres, que son prácticamente la mitad de las mujeres que son personajes estudiados, pues también habla de nuevo interés por descubrir nuevas cosas, nuevas historias, por reivindicar historias olvidadas, anónimas, que por alguna razón de su tiempo habían estado tal vez pues invisibilizadas, o por lo menos no habían tenido la misma presencia. Y creo en ese sentido pues que la mejor forma de corroborar que no solo es un culto a la personalidad sobre los mismos nombres de siempre, primero que nada es ver el cartel, y segundo, acompañarnos a las conferencias para que además puedan vibrar la pasión que tienen las y los historiadores que van a hablar de esto, y van a encontrar alguna coincidencia con alguno de los personajes y van a salir distintos aquí, estoy seguro de eso. Algo muy breve. Sí, la historia tradicional está poblada de grandes personajes, es muy fácil verlo. Pero también es cierto que cuando uno ve a los personajes y uno encuentra quiénes son sus familias, quiénes eran sus padres, en qué trabajaban, poco a poco nos vamos bordando una idea, no solamente del personaje, sino de la sociedad en la que vivió, de qué se mantenía esa sociedad, cómo se trataban, qué ropa utilizaban, qué libros leían, de tal suerte que cuando tú terminas por estudiar bien a un personaje, por muy notable que sea, que además tiene su mérito, por algo fueron importantes, no solamente descubres eso, descubrir a un personaje y descubrirlo con corrección histórica es también descubrir la sociedad en la que vivimos, nada más que siempre hay que tenerlo presente. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Vega de la Grilla.net. Felicitarles primero por la iniciativa, por este proyecto, es muy bueno, aporta bastante el ciclo de conferencias de la historia que nos une. Está topada al 447 aniversario, pero nuestros abuelos ferrocarrileros hablan de historias no escritas, la tradición oral, donde veían como un insulto, por ejemplo, la calle de Juan de Montoro, aquí se le rinde homenaje a los genocidas, entre otras características. Eso nos hizo a los nietos investigar y conocer, pues que también tuvo aportes positivos, pero siempre se oculta los males que también hizo en nuestra sociedad. En ese sentido, ¿qué aportes extras se van a tener en el marco de la historia que nos une, que es parte de nuestra historia? Por ejemplo, la revitalización de lo que era la lengua originaria de nuestro lugar. Aquí en Aguascalientes se nos conocía como el lugar de las aguas hirvientes entrapoladas de mezquitales. En ningún lado lo he visto que lo mencionen. Muy poco se ha escrito de ellos, y los grandes autores que leemos recurrentemente son de la parte del conquistador y no de quienes sufrieron la invasión. Entonces, ¿qué otros aportes adicionales vamos a tener en este aniversario de la ciudad? A ver, a mí me gustaría decir que todo proyecto tiene límites, ¿no? O sea, este proyecto está enmarcado en hacer una reunión de una quincena de especialistas que llevan un trabajo previo sobre estos autores, que han investigado sobre ellos toda su vida, y que, como les decía, la historia tiene la fabulosa característica de ser revisitada, revisada y corregida. Y actualizada, por supuesto. Entonces, incluso les decía, seguramente hace 10 años no hubiéramos visto un ciclo de conferencias en donde hubiera tantos nombres femeninos, por ejemplo. Entonces, yo creo que específicamente, este ciclo de conferencias, que además nace de muchas voluntades distintas, la regidora
Marilupe Arellano, que está aquí, que aporta desde su espacio colegiado en turismo, de la regidora Marisol, que aporta desde cultura, por supuesto, lo más importante, toda la materia de voluntad ciudadana de nuestros investigadoras e investigadores de diversas universidades, principalmente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues así fue como se construyó en esta ocasión, pero lo que sí te digo es que ese proyecto que mencionas de hacer un rescate de las tradiciones orales, por supuesto que es un reto para que el municipio en algún momento lo haga, y decirte que sí hay otros esfuerzos. Nada más y nada menos, Andrés ha estado por años en un programa de radio en donde se habla de muchas cosas de la vida, de palpar pues el día a día de la ciudad, y estas historias también que solo se vivieron y que solo sobrevivieron de manera oral. Pero creo que es un gran reto, ¿no? Por ahí a lo mejor nos dejamos como reto el año que entra hacer ahora un ciclo de pura historia oral o de pura riqueza, invitar a protagonistas que compartan de primera mano estas historias, y decirte nada más que no creo yo que ninguno de estos historiadores soslaye eso, porque el propio Andrés ha construido una fabulosa historia, por ejemplo, de Refugio Reyes, no solamente a través de su obra, no solamente a través de los planos, sino yendo con trató a su familia, trató a tanta gente como pudo, que tuvo alguna experiencia de primera mano con él, para poder tener una dimensión más completa de las personalidades. Pero es un gran reto el que nos dejas. Buenos días otra vez. Quiero abonar un poquito. Vienen muchas sorpresas porque este proyecto se gestó de una idea que eran conociendo, que ahora sí le toca al presidente, pero sí les digo la primicia y que he aprendido sobre todo sobre lo que usted pregunta. La historia se vislumbra dependiendo de la pregunta que se le haga. Entonces, por eso es la importancia del orador, del que lo vaya a preguntar, porque él en sus estudios, en sus empeños de conocer, solamente él sabe qué historia, qué pregunta le ha hecho a ese personaje que ante los ojos de muchos ha dejado pues una parte de su vida. Y como dice mi compañero Alex, hace 10 años sin duda esta no hubiera sido la presentación que se hubiera dado. Está tan unida la historia de hace tantos siglos como la historia actual. Por lo mismo, pareciera que lo que se va dando queda plasmado, y sin haberlo pensado es la importancia que haya esa equidad que tanto hemos estado proponiendo desde cualquier esquina y no se pensó siquiera, sino es parte muy clara de nuestra vida, de nuestra historia. Como preámbulo, a mí sí me gustaría que la secretaria argentina les diera un poquito de todo lo que viene para que estén muy al pendiente de esta. A mí me emociona mucho que administración encabezada por el licenciado Leo, su misma personalidad tiene mucho que hablar de lo que le interesa, esta parte que enriquece y nutre el alma, el pensamiento, y que, como bien han dicho mis compañeros, nos da identidad como sociedad. Gracias, regidora. Hemos estado en varias reuniones y pienso que la doctora Marcela sería importante que a lo mejor nos dé una probadita de esto, pero sí vienen más investigaciones que están realizando, y sobre todo el presidente ha sido muy enfático, creo, en rescatar esta parte de la historia de Aguascalientes, pero vista a través de las mujeres. Entonces, ya se han tenido varias reuniones para seguir trabajando en este tema, sobre todo del lado de los investigadores. Pues muchas gracias. No se suponía que íbamos a decir todavía, ¿verdad? Pero desde el mes de marzo de este año comenzamos con un proyecto que de lo que habla es de recuperar a las primeras mujeres que llegaron a Aguascalientes desde el siglo XVI.
Es decir, hay una gran pared en la Plaza Fundadores que tiene los nombres de 8 o 10 personajes, ¿verdad? Varones que llegaron aquí y que fundaron como se ha establecido. Y este proyecto, con el interés precisamente del presidente Leo Montañez, es que busquemos a esas mujeres que llegaron y se establecieron aquí, tuvieron a sus hijos, y estamos hablando de, vemos Aguascalientes ahora construido, pero aquello era campo, ¿verdad? Y además estaban aquí, por supuesto, las comunidades indígenas que ya nos comentaba Andrés y de las que habla el señor. Entonces esa es como nada más así, como una pequeña premisa. Somos un equipo de 4 investigadores que estamos en eso y ya estaremos en su momento, ¿verdad?, dando esos nombres, esos apellidos, y no solo eso, sino un poco cómo se fue conformando la villa, no solo con nombres, sino con esas mujeres que tenían a sus hijos, que parían a sus hijos aquí, que los bautizaban y que decidieron quedarse a vivir aquí cuando aquí no había ni de chiste lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es nada más como, así como dice, una probadita. Buenos días, muchas gracias, Rogelio Rentería, informativo de Aguascalientes, Navarra de Aguascalientes. Quiero empezar con esto sobremanamente. La historia que nos reviste como municipio, como estado y como nación. Felicidades por la iniciativa, es algo extraordinario. 2 temas. El primero, es interesante, los que no somos oriundos de aquí, de este maravilloso estado, de esta hermosa ciudad, y nos sentimos bien acogidos. Vamos a conocer un poco más. Pero las nuevas generaciones también tienen que conocer dónde y qué hay en la ciudad donde nacieron y donde viven actualmente. Mi primer punto, ¿tendrán alguna forma de hacer llegar en estos próximos días a estudiantes, me refiero a estudiantes quizá de secundaria para arriba, ustedes son los expertos en la materia, este conocimiento? Y 2, una humilde sugerencia de mi parte, tendría la posibilidad que, de acuerdo a los expositores a quien le toque, como decía el maestro Saturnino Herrán, todo esto, una breve exposición fotográfica con testimonios de cada uno de los personajes de quienes van a hablar. Muchas gracias y de nuevo felicidades. Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, pues en conjunto con el área de comunicación, el Instituto Municipal Aguascalientense para la Cultura, el área de turismo, vamos a hacer invitaciones a diferentes universidades, escuelas. Asimismo, se van a transmitir por la página de internet de las conferencias. Asimismo, ese trabajo de investigación que están realizando, que van a presentar en este ciclo de conferencias, actualizado, porque esto parece como las series, capítulo 1 que estaba, ya sabemos quiénes son, y capítulo 2, ¿qué más hemos encontrado, no? ¿Qué han encontrado los historiadores? Cada vez que platicamos y nos reunimos nos emocionamos de ver lo que ha estado saliendo en cada investigación de cada uno. Entonces es así como una novela y que vamos a compartir, obviamente, ¿no? Que queremos que la gente joven, que la gente de Aguascalientes conozca, por medio de las redes vamos a estar transmitiendo, vamos a hacer la convocatoria de diversas universidades, escuelas, corporatorias. Asimismo, todo esto va a quedar plasmado, ¿sí?, para sacar algunas editoriales que vamos a sacar por medio del instituto, no nada más el libro, sino también digitales, para que podamos difundirlo y que pueda llegar a todos aquellos en Aguascalientes y más allá de Aguascalientes, lo que han sido nuestros fundadores, los que han sido la gente que ha vivido en Aguascalientes, de cómo ha surgido toda esta gente, cómo han salido. Y ese es un trabajo que quiero felicitar a los historiadores que están aquí. Quiero decirles que el ayuntamiento está muy contento, que estamos muy contentos con toda su investigación. Y bueno, ahora es la labor de nosotros como municipio difundir, invitar a ustedes también que nos ayuden a invitar a que venga la gente a las conferencias, que nos acompañen. Obviamente los vamos a transmitir por internet, pero sí es muy importante presenciar, estar aquí para que veamos lo que nos habla cada uno de ellos en este ciclo de conferencias. De la exposición, ¿habrá algún tema que pudieran montar una exposición fotográfica testimonial de acuerdo al personaje? Vamos a ir armando conforme vayan el aniversario de la ciudad, varios eventos más. Ahorita son ciclos de conferencias, cada uno va a estar transmitiendo, cada conferencista
va a poder poner su dispositivo, información, fotos, investigaciones que han encontrado, testimonios en algunos, de algunas informaciones que han sacado de algunas otras ciudades y los van a ir mostrando en cada una de las conferencias, ¿no? Y eso va a quedar ahí plasmado. Y obviamente vamos a tratar de que todo esto que cada uno de los conferencistas presente en el ciclo de conferencias quede plasmado digitalmente y en libro, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Nada más para lo siguiente. El nombre tiene como título La historia que nos une. Yo les pregunto aquí al panel, ¿por qué no integraron lugares históricos como el mismo Teatro Morelos, el Castillo Douglas, que, bueno, ahí, si no estoy mal enterado, creo que ahí es donde vivió por muchos años la primera alcaldesa de Aguascalientes, Carmelita Martín del Campo? Ese tipo de lugares que son parte de la historia de Aguascalientes, el mismo Jardín de San Marcos, pero no veo en esa historia los lugares importantes de Aguascalientes, la misma catedral, en fin. Hay lugares que la historia sí que nos une y que no están presentes. No sé si haya, con respecto a esta situación, algún tema que se pueda incrustar en estas conferencias. Gracias. Bueno, yo insistir en que todo proyecto está acotado a ciertos límites. Creo que sí vamos a hablar de algunos lugares tangencialmente y a veces no tangencialmente, como en el caso de Refugio Reyes, pues es imposible pensar en Refugio Reyes sin sus lugares, ¿no? Que hoy en día nos maravillan, ese increíble remate arquitectónico que es el Templo de San Antonio, el mismo Chalet Douglas del que hablabas. Pero nos llevamos una segunda tarea porque sería muy interesante armar un ciclo de conferencias basado en los lugares. Ahora, hay que decir que pues, la historia permite hacer una narrativa desde cualquier punto de vista, es decir, hay quien hace historia desde la fauna del estado, hay quien hace historia desde los gobernantes, desde las tradiciones, y por supuesto que no es menor el considerar hacer una historia, digamos, cartográfica, una historia urbanística de la ciudad a partir de sus lugares maravillosos. Así que creo que nos lo dejamos anotados para un próximo proyecto, porque creo que si nos ayudan a difundirlo, como sé que lo harán, y este es el éxito que sabemos que será, que se vuelva una tradición, que cada año haya un ciclo de conferencias alrededor del aniversario de la ciudad. Muchas gracias. Sí, es muy importante. Bueno, empezamos hoy el ciclo de conferencias. Es un reto querer recordar lo que ha pasado en Aguascalientes. Creo que pudiéramos, y sería muy bonito hacerlo, como dices tú, en diferentes puntos de la ciudad. Hoy empezamos este ciclo de conferencias, pero creo que vienen muchos proyectos en los que ya estamos trabajando y que es pues tiene la razón, poder hacerlo en otras partes. Esperemos nos ayuden a difundir para que sea un éxito, como dice Alex, y de ahí pues ir a visitar cada una de las partes de la ciudad o de los lugares importantes del municipio de Aguascalientes. Buenos días, Yalma Ronda de Canal 26. Para el director de turismo, si nos pudiera adelantar algunos detalles del Festival de la Ciudad. Ya había mencionado el alcalde que iban a hacer estas jornadas de historia de Aguascalientes, pero si nos pueden adelantar, van a venir artistas, cuánto presupuesto se va a estar destinando también tras la pandemia de COVID-19, el regreso de este tipo de actividades, que nos pueda detallar un poquito más acerca del Festival de la Ciudad. Bueno, estamos trabajando en ello. Ahorita se está trabajando por parte del instituto junto con el alcalde. Yo creo que la próxima semana o en próximas 2 semanas estaremos dando a conocer el programa de actividades culturales que llevará a cabo el aniversario de la ciudad, que llevará a cabo el ayuntamiento. Sí decirles que va a ser un tema sumamente cultural, completamente cultural, el que vamos a llevar a cabo. Todavía estamos trabajando en ello, pero yo creo que en 2 semanas ya tendremos el resultado y ya podemos platicar un poquito más de lo que vamos a llevar a cabo por aniversario de la ciudad de Aguascalientes.
Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y pedir su apoyo en la difusión de esta serie de conferencias. Gracias y buen día.